Bueno, señores, son las 5 de la tarde, estamos aquí conectados esperando por nuestros invitados a este webinar que va a ser bastante interesante porque definitivamente hay muchísimas personas en este momento, sobre todo en Centroamérica, en la búsqueda de una oportunidad de obtener una green card en los Estados Unidos. Muchas personas tienen la idea errónea que solamente comprando una propiedad pueden obtener esta visa de green card. Y nosotros, los realtors, los asesores certificados por el estado de la Florida, estamos aquí para aclarar ciertas dudas. Mi nombre es Mónica Hernández, soy realtor certificado por el estado de la Florida y cuento con un equipo de profesionales de muchísimo interés y gente muy capacitada, muy profesional, que definitivamente nos va a llevar de la mano para que todos y cada uno de ustedes tengan la oportunidad de hacer inversiones seguras en los Estados Unidos y casos como estos, obtener una green card, pues la vamos a tener con profesionales de la mano que nos van a ayudar, los abogados de migración. Y hoy les presento a mi querida amiga Mónica Estrada. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Mónica? estás, Encantada de Mónica? saludarte. Gracias por la Gracias, invitación. Mónica, por estar aquí conmigo. Mónica es la representante del centro regional y nos viene a aclarar un poquito las dudas con respecto a cómo obtener una green card con una inversión de una EB5. Mónica, no sé si quieres que esperemos unos minuticos más para que se conecten algunas otras personas y podamos seguir, o si quieres que comencemos con la presentación. Sí, por supuesto. Si quieres, podemos ir presentando la agenda que vamos a manejar el día de hoy, mientras aquellas personas que no han podido conectarse todavía se conectan a través de tus redes sociales y a través del Zoom Meeting. Entonces, si quieres, vamos a iniciar presentando la agenda. ¿Ok? Me avisas, voy a compartir pantalla. Me avisas, por favor, cuando puedan ver el primer slide. Precisamente, como mencionaba Mónica, es cómo obtener residencia permanente en los Estados Unidos a través de una inversión en visas EB5. ¿Ok? Entonces, la agenda es bastante sencilla. Vamos Claro, a Mónica, porque leer. fíjate que las personas tienen la idea errada de que pueden comprar una propiedad y con la compra de una propiedad obtener una green card, cosa que no es cierta y por eso estamos aquí hoy para aclararles ese punto. Pero también es importante, en principio, decirle a todos ellos quién es el centro regional y cuál es el trabajo de ustedes específicamente. Sí, perfecto. Bueno, para aclarar el punto uno, la compra de propiedades no conduce a la obtención de ningún estatus migratorio en los Estados Unidos. Es decir, no es posible aplicar a una visa B5 o E2 o a ningún otro tipo de visa comprando una propiedad. ¿Ok? Usted puede comprar una o 20 propiedades y nunca va a obtener un beneficio migratorio. Entonces, para aclarar ese primer punto, en el caso de la visa B5, la inversión debe hacerse en un proyecto que genere un impacto económico positivo en un área determinada. ¿Cómo se Claro, mide porque esto? Claro, porque la idea de las EB5 o de estos proyectos de EB5 es porque el Estado americano lo que busca es integrar los capitales extranjeros y que esto ayude a la economía del Estado. Entonces, eso es lo que se busca, Sí, básicamente, ¿no? realmente generar un impacto económico positivo en un área designada a través de desarrollo, que puede ser desarrollo de construcción, y lo más importante es que la inversión extranjera debe generar un impacto en creación de nuevos empleos para la economía americana. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es el programa federal de visas EB5. ¿Ok? Una Claro. inversión extranjera en un área designada que va a generar un impacto económico positivo en el área a través de desarrollo y generación de empleos. Entonces, en la agenda que nosotros compartimos con ustedes el día de hoy, vamos a explicarles qué es el programa federal de visas EB5 para inversionistas extranjeros, cuál es el proceso de aplicación, quiénes participan en el proceso, monto de inversión, cuáles son los beneficios de obtener residencia permanente en Estados Unidos
Y el proyecto que vamos a presentar hoy es el proyecto de Boynton Beach, es un multifamily que estamos desarrollando en el estado de la Florida. Es una comunidad de apartamentos clase A de 210 unidades para adultos activos mayores de 55 años con un casa club de 14,000 pies cuadrados. Y como mencionó Mónica anteriormente, no es a través de la compra de una propiedad en el multifamily. Van a invertir en el desarrollo de la construcción del proyecto y la generación de empleos. Claro, porque la idea es que a través de esta EB5, pues las personas formen parte de ese gran desarrollo que va a haber en la zona. Definitivamente, el centro regional como fondo de desarrollo, pues certifica que estos proyectos sean proyectos realmente confiables en la inversión. Sí, correcto. Son proyectos que están certificados por la Oficina de Inmigración, por el USCIS. La inversión se debe hacer a través de un centro regional que se haya recertificado bajo las nuevas leyes, pero también el proyecto a través del cual van a hacer la inversión debe ser un proyecto que esté también aprobado por el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Inmigración. ¿Ok? Exacto. Entonces, no sé si ya podemos dar inicio, Mónica, no sé. Sí, yo creo que podemos conversar en cuanto a lo que es las características de la visa EB5, porque muchas personas cuando hablan de estas características, pues piensan que quiénes pueden entrar en esta solicitud, ¿no? Y quiénes no. Entonces hay una confusión de quiénes son esos familiares directos que pudieran o no participar como grupo familiar. Perfecto. Bueno, fíjate que el Programa Federal de Visas EB5 fue creado en el año 1990 para incentivar la economía americana con inversión extranjera, inversión que se hace en áreas designadas por el gobierno de Estados Unidos y se hace a través del desarrollo de proyectos que van a generar empleos. ¿Quiénes están a cargo de velar por el cumplimiento del programa? El USCIS como administrador, la Oficina de Inmigración, que es el USCIS, la Comisión de Valores, que es Security and Exchange Commissions, y por supuesto el Departamento de Estado, quien emite las green cards y los pasaportes. Como comentabas tú, quienes van a obtener el beneficio de la residencia permanente en Estados Unidos son el inversionista aplicante, cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. Entonces, esto Exactamente. es lo que se designa como grupo familiar. ¿Ok? Dentro de los requisitos del programa EB5, pues lo más importante es justificar el origen legal de los fondos a través de documentos que van a enviar al abogado de inmigración, de acuerdo a las estructuras que ustedes vayan a presentar ante el Departamento de Inmigración. El abogado les va a solicitar una serie de documentos que ustedes necesitan enviarle para justificar de dónde obtuvieron el total de capital que van a invertir. Otro de los puntos importantes, no haber violado leyes migratorias en Estados Unidos, no tener antecedentes penales condenatorios en su país. El capital debe estar invertido en su totalidad por el periodo de tiempo estipulado en el contrato del proyecto. No debe estar relacionado con la compra de una propiedad. Y para aquellas personas que se están integrando al webinar, a la reunión en este momento, entonces es importante resaltar este punto porque lo hablábamos al principio de la presentación. Y por último, pues todas las nacionalidades aplican, excepto aquellas que estén en conflicto bélico con los Estados Unidos. ¿Okay? Exacto. Excelente. Entonces, en relación al proceso para obtener una green card, esto es en proyectos que tengan la designación TEA urbana, es decir, con una designación TEA urbana, el monto de inversión es el mínimo aprobado por el USCIS, que son $800,000 para una inversión EB5. Y los tiempos de procesamiento cuentan con una prioridad de aprobación en 24 meses. Se inicia con el abogado de inmigración especialista en EB5, la verificación de fondos. Una vez aprobada la verificación de los fondos, se procede a hacer la inversión, se envía la petición I-526E al Departamento de Inmigración y se inicia un tiempo de espera para la aprobación de la Green Card permanente condicional. Esta aprobación se da en los próximos 24 meses. Una Exacto. vez que usted recibe la aprobación de la Green Card permanente condicional, van a transcurrir 2 años, que es el periodo que requiere inmigración
para auditar que realmente se haya desarrollado el proyecto y generado los empleos. Entonces, ese es el punto 4. En la Claro, remoción de condición, sí. nos Y completan. durante este tiempo, el cliente que haga esta inversión va a tener alguna rentabilidad, porque tengo entendido que tienen un interés anual por la colocación de este dinero. Sí, hay diferentes proyectos que nosotros manejamos a través de nuestro centro regional. En el caso del proyecto de hoy específicamente, la Ujú. inversión está generando un 5% anual Ok, sobre el capital. Es decir, está generando $40,000 anuales. Y el periodo de inversión en este proyecto que estamos presentando hoy, que es el proyecto de Boynton Beach, el periodo de inversión es de 3,75 años, es decir, le van a devolver el capital en 3 años y 9 meses. Se ok. hace la devolución total de capital más el acumulado de los intereses que se hayan generado cada año, es decir, $150,000 más el total del capital invertido. ¿Ok? Exacto. Y otra Esto pregunta que es muy frecuente, Mónica, es ¿sí? que si la inversión la podemos hacer financiada o no. Bueno, dependiendo de en qué proyecto van a invertir. Nosotros tenemos otros proyectos donde la inversión se puede hacer financiada, ¿ok? Pero hay ciertas condiciones que aplican, ¿ok? Exacto, Pero sí tenemos proyectos donde usted puede hacer una inversión parcial e iniciar el proceso migratorio y luego completar el total del capital que es necesario para aplicar a la visa EB5. exactamente, ¿Ok? exacto. Pero en otra reunión le podemos presentar esa opción. ¿Ok? Claro, porque esas opciones van muy ligadas al tipo de proyecto. Correcto. Ujú. Entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos presentando acá es que el inversionista tiene la opción de esperar la aprobación de la residencia en 24 meses desde su país o en el momento que decida venir a vivir a los Estados Unidos, puede aplicar a un ajuste de estatus Exacto, y solicitar permiso de trabajo y autorización de viaje. Esto puede ocurrir desde el momento en el que él hace la inversión, mudarse en ese momento o hacer una mudanza planificada a los Estados Unidos. ¿Ok? Eso varía de acuerdo a la planificación familiar de cada inversionista. Lo claro, importante es que bajo las nuevas regulaciones, el inversionista tiene mayor flexibilidad. Hace la inversión y puede mudarse inmediatamente, puede mudarse el próximo año o puede esperar la aprobación de la Green Card desde su país. ¿Ok? exacto, exacto. Entonces, este es un nuevo beneficio de ley que le brinda mayor flexibilidad al inversionista. ¿Ok? Ahora bien, aquí estamos hablando precisamente de ese beneficio. ¿Ok? El inversionista EB5 puede ajustar su estatus si vive en los Estados Unidos actualmente con una visa F1, H1B, E2, L1, que son visas de no inmigrante, o si vive en su país y cuenta con una visa de turismo y negocios, una visa B1, B2. Exacto, Entonces, cualquiera de estos visados de no inmigrante puede funcionar para que una vez que aplique a la visa B5, entonces hable con su abogado y evalúe si quieren aplicar a un ajuste de estatus o no. ¿Ok? exacto, exacto. Es un nuevo beneficio de ley que vale la pena considerar. Ahora, dentro de otros beneficios del programa, tenemos que el inversionista puede aplicar a la ciudadanía americana al 5.º año después de ser residente. Es una inversión pasiva con recuperación total de capital. El inversionista puede vivir y trabajar en cualquier ciudad de los Estados Unidos. No necesariamente está ligado a vivir y trabajar en la ciudad en la cual ha hecho la inversión. Obtiene Exacto. todos los beneficios de un ciudadano americano, mejores condiciones para créditos hipotecarios, reducción en el costo de matrícula universitaria para aquellos inversionistas que tienen hijos que están en edad de asistir a la universidad, becas Ujú. estudiantiles con el beneficio de cubrir hasta 100% del costo de su carrera y acceso a programas de salud educativos acá en los Estados Unidos. ¿Okay? Otro de los puntos importantes, y esta es una pregunta frecuente, Mónica, porque ¿qué ocurre? El monto de la inversión
no lo designa un proyecto o un centro regional, ¿ok? El programa federal de visas GB5 es a través del gobierno de Estados Unidos y el USCIS designa el monto mínimo de inversión. El monto mínimo de inversión son $800,000 para aplicar a la visa B5. Luego tenemos los gastos asociados, que son gastos administrativos del centro regional, que por lo general es un 10% del total de la inversión. En este caso son $80,000. Y adicionalmente, el inversionista debe considerar el pago de los honorarios profesionales del abogado de inmigración durante todo el proceso migratorio para el grupo familiar. Exacto. Aproximadamente entre Sí. 25,000 a 30,000 dólares son los honorarios de un abogado de inmigración especialista en EB5 para este proceso Sí, migratorio. más o menos eso es lo que se estima en los gastos de los honorarios del abogado. Correcto. Y otro de los puntos importantes es que preguntan siempre, oye, yo puedo invertir con fondos que provienen de venta de activos, puedo invertir con fondos que provienen de bonos y acciones, de herencia, regalos, todas estas estructuras son viables para justificar de dónde proviene el capital. Puede ser una sola de estas que estamos mencionando como fuente de origen de fondos, o puede ser la combinación de varias de ellas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser parte de los fondos provienen de herencia, parte de los fondos provienen de la venta de un activo. ¿Ok? Lo Sí, claro. importante es que se consoliden en una cuenta que debe ser la cuenta personal del inversionista aplicante, y de allí se envíen al agente fiduciario, al escrow, fideicomiso, fiducia. Claro. ¿Okay? Y en el caso, Mónica, disculpa, en el caso de aquellos clientes que puedan tener, por ejemplo, una corporación y ellos son accionistas de la corporación, pudieran tener los fondos a nombre de la corporación o en una cuenta de la corporación, siendo ellos accionistas mayoritarios, por ejemplo. Ok, a ver, todas esas estructuras son viables, sí. Ok. Ahora, ¿qué le va a recomendar el abogado de inmigración? Porque siempre hacemos la observación de que no somos abogados de inmigración. Sí. Siempre le vamos a recomendar y vamos a programar y vamos a canalizar una cita con un abogado de inmigración especialista en Exacto. visas 5. Pero lo que sí es importante es que si bien los fondos provienen de la corporación, ellos van a tener que liquidarse fondos, ¿ok? Exacto. A una cuenta personal. ¿Por qué? Porque el agente fiduciario únicamente puede recibir fondos de una persona natural, porque Natural. el Ok. aplicante de la visa B5 es únicamente una persona natural, no puede ser Exactamente. una corporación, ¿ok? Sí, esta pregunta te la hago porque me la hacen mucho. Es muy común. Esa es Es una de las muy preguntas común. más comunes, ¿no? Como, mira, yo puedo invertir con mi compañía, puedo aplicar a través de la compañía, pero en este caso no. En este No. caso, la inversión es a título personal. Sí puede ser fondos que provienen del ejercicio de esa corporación, pero los tienen que liquidar a una cuenta personal. ¿Ok? Puede Exacto. ser a través de un acta de distribución de dividendos u otras figuras. ¿Ok? Exacto. Ujú. Lo importante es que sean desde la cuenta personal. ¿Por qué? Porque los documentos de suscripción del proyecto y la aplicación de la visa B5 va a nombre de un Personal. aplicante que es una persona natural. Natural. ¿Sí? Exactamente. Entonces, los fondos se van a mantener en custodia, se van a mantener sostenidos en el agente fiduciario, que es un agente que está designado también por el USCIS para manejar fondos de terceros del Programa Federal de Visa B5. Se mantienen en custodia hasta tanto se reciba la aceptación del caso, y a partir de allí se liberan al proyecto, porque tienen que estar invertidos en el desarrollo de la construcción y la generación de empleo. En nuestro caso, que son proyectos de desarrollo de real estate. ¿Ok? Exacto. Y bueno, ya nosotros entonces, un poco para hacer un resumen, si se están conectando en este momento, estuvimos conversando con Mónica en relación al programa federal de visas EB5, el proceso, los beneficios, y ahora entonces vamos a entrar en materia del centro regional y del proyecto. ¿Ok? Entonces, el centro regional es EB5 Affiliate Network. Nosotros hasta la fecha hemos otorgado 2.320 Green Cards. Nuestro centro regional se ha establecido desde el año 2013. A la fecha contamos con más de 4.1 billones de dólares en activos bajo gestión. Contamos con más de 10 centros regionales que cubren operación en los 48 estados de los Estados Unidos,
y nuestra tasa de aprobación ha sido 100%. Es decir, cada uno de nuestros proyectos ha sido aprobado por el USCIS. Hasta la fecha nosotros contamos con 69 proyectos EB5, 54 proyectos de EB5 directo y 16 proyectos a través del programa de centros regionales. Hemos generado... Claro, Moni. Lo que pasa es que ese es el resultado de trabajar con personas serias, responsables y profesionales que saben lo que están haciendo. Así es. Definitivamente. Sí, así es, así es. Entonces, hasta la fecha, pues a través de estos desarrollos se han generado 34.320 empleos. ¿Ok? Nosotros, como comentamos anteriormente, hemos desarrollado ya 69 proyectos EB5. Ahora estamos compartiendo con ustedes el portafolio de proyectos de EB5 a través del programa de centros regionales. La mayoría de ellos los hemos desarrollado en Florida, aunque también contamos con proyectos rurales que están fuera del estado de la Florida. Son proyectos bastante conocidos acá en el sur de la Florida. Por ejemplo, nosotros tenemos el hotel Hyatt de Fort Lauderdale en Las Olas. Tenemos el hotel Marriott en Delray Beach, Mark en Sarasota, View Sarasota, Art District Homes en Sarasota, Westin Hotel en Sarasota, Warren Club en Palm Beach, One en San Petersburg, Salter en San Petersburg, y luego tenemos 3 proyectos rurales. Uno se llama Twin Lakes, que está ubicado en Georgia, Wahali, que está ubicado en Utah, Kindred Resort, que está ubicado en Colorado, y por último tenemos nuestro nuevo proyecto que estamos desarrollando acá en el estado de la Florida, que es el proyecto de Boynton Beach Multifamily. ¿Okay? Ese es el proyecto que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, este es un proyecto que nosotros estamos desarrollando con Colter Group, que es uno de los desarrolladores más grandes del sureste de los Estados Unidos. Este proyecto de Boynton Beach Multifamily en Florida es una comunidad de 55 and plus. Este proyecto está en preconstrucción. Es un proyecto que cuenta con la clasificación TEA urbano, y el monto mínimo de inversión requerido para estos proyectos es de $800,000, como mencionamos anteriormente. Okay, el proyecto de Boynton Beach Multifamily en Florida está ofreciendo un 5% de interés preferido. Este es un interés que se genera anualmente y se liquida junto con el total del capital. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el retorno al término del proyecto son $150,000 más la devolución total de capital, que son los $800,000. ¿Ok? Exacto. Entonces, tenemos que este es un proyecto que tiene una locación A+, está ubicado a 14 minutos de la playa, en un área de alta revalorización. El periodo de inversión es a 3.75 años, es decir, que el capital se devuelve en 3 años y 9 meses. Okay. Florida es el destino número 1 para retirados en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces es un proyecto muy exitoso. Ya Colter ha venido desarrollando muchísimos proyectos que son comunidades para mayores de 55 años, multifamily para mayores de 55 años, precisamente para satisfacer esta alta demanda. Luego tenemos que el proyecto cuenta con clasificación TA urbana, lo que quiere decir que brinda prioridad de procesamiento con aprobación en 24 meses o menos ante el USCIS. Contamos con garantía de reembolso de aprobación de la I-526E. Es un proyecto que está 45% capitalizado, es decir, que la inversión EB5 pasa a sustituir parcialmente esta parte del equity en el proyecto, y es un proyecto que está respaldado por Colter, que Colter es un desarrollador muy importante en el sureste de Estados Unidos. Ha venido desarrollando proyectos desde el año 1997. Son 24 billones en desarrollos bajo gestión, con un track record de devolución de capital EB5. También Colter desde 1997 no ha dejado de desarrollar o de concluir ninguno de sus proyectos y nunca ha dejado de pagar ninguno de sus créditos tampoco, ¿ok? Que quiere decir que tiene un historial sólido, ¿ok? Y limpio, y que ustedes pueden ir a la página de Colter y ver realmente las dimensiones y el impacto de este desarrollador. Sí, ¿Okay? claro, y ese es un punto sumamente importante porque el inversionista siempre quiere saber que su dinero está con profesionales que saben lo que están haciendo, con gente que, aparte de que lo está haciendo bien físicamente, porque ven la estructura, lo que se está levantando, lo que se está haciendo,
Aparte de eso, si buscas su background, pues obviamente estás viendo una empresa con bastante experiencia en estos desarrollos. Así es, así es. Bueno, también en este momento les estoy compartiendo algunos de los renders del proyecto de Boyton. Aquí vemos la vista exterior desde el noreste, vemos la vista exterior desde el sureste, tenemos acá la vista de esquina, la vista del clubhouse y lobby. Tiene un casa club de 14,000 pies cuadrados este complejo y está ubicado en el 7401 Tropical World Way, ¿ok? Acá en Boynton Beach, En en Bolton. Florida, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la ubicación del site. También ustedes pueden venir acá al estado de la Florida cuando visiten, que la mayoría de los latinos por lo general viajan todo el año acá a Miami, a Orlando. Entonces, Exactamente. pueden venir, pueden visitarnos, agendamos una cita con Mónica y los llevamos hasta el área del proyecto. ¿Ok? La estructura de capital del proyecto, como les comenté, está capitalizado en la parte del equity, ¿ok? 45% del proyecto. El costo total es de 90,5 millones de dólares. El crédito de construcción es de 25,8 millones de dólares. Y luego tenemos una segunda parte del proyecto, que son otros inversionistas EB5 que van a entrar en una segunda fase bajo la figura de prestamista. Ok. Entonces, nosotros contamos con un historial en proyectos que tienen las mismas características de este proyecto de Boynton Beach. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros les estamos compartiendo cómo ha sido el historial de repago de capital EB5 en proyectos que hemos construido con Colter Group y que hemos patrocinado nosotros como centro regional. Entonces, tenemos, por ejemplo, el proyecto de Mark en Sarasota, donde se devolvió el capital en 3,5 años, en 3 años y medio. Tenemos el proyecto en San Petersburg, One en San Petersburg. Este proyecto devolvió los fondos a los inversionistas en 4 años y 2 meses. Tenemos el proyecto de Salter en San Petersburg, con la misma estructura de este proyecto de Boynton, devolvió los fondos en 3 años y medio. Entonces, en el proyecto de Boynton Beach, nosotros tenemos estipulado por contrato hacer la devolución total de capital más el pago de los intereses acumulados en 3 años y 9 meses, 3,75 años. ¿Ok? Pero un poco para que ustedes también tengan acceso a que nosotros ya este modelo lo hemos probado, hemos ejecutado los proyectos y hemos devuelto el capital a los inversionistas. ¿Ok? Entonces aquí nosotros compartimos realmente cuál es la rentabilidad de un inversionista que aplique a la visa B5 a través del proyecto de Boynton Beach y lo comparamos con un inversionista que participe en un proyecto estándar. Entonces, hace la inversión de $800,000 al 5%, el retorno anual va a ser $40,000. ¿Okay? Si esto lo Exacto. multiplicamos, entonces por los 3,75 años son $150,000. Por De acuerdo. ejemplo, si comparamos con una inversión EB5 estándar, que es al 0,25% anual, esto representa $2,000 anuales, ¿ok? Y luego se hace la comparación, por ejemplo, si usted tiene bonos del tesoro, digamos que en el mejor escenario le pagan $4,18, pero bueno, digamos que es Claro, hay una pregunta muy importante, Moni, que me hacen los clientes y es que una vez que ellos hagan la solicitud, supongamos que se hace la inversión, se hace la solicitud y por alguna razón que no tiene nada que ver con el proyecto, la solicitud de la EB5 es negada al cliente. ¿Qué sucede con ese dinero que está aportando el cliente? En el caso de negación, la devolución total de capital. Cualquier interrupción del proyecto o del proceso trae consigo la devolución del capital. Ok, ¿Ok? Sí, sea, por ejemplo, si el inversionista es rechazado, por ejemplo, en el caso de nuestro centro regional, nosotros ofrecemos una garantía por rechazo, ¿ok? Se llama garantía de aprobación de la ley 526E. No es el caso de que esto sea común, porque se supone que el inversionista va a iniciar un proceso de verificación de fondos con el abogado de inmigración exacto. antes de poder invertir. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no recibimos fondos. El agente fiduciario no recibe fondos que no hayan sido verificados antes con el abogado. Es decir,
si no se ha hecho todo el proceso de la estructura de origen de fondos, no va a poder invertir. Entonces tiene esa primera precalificación. Claro, ¿Ok? es que esa aclaratoria te la quería que le hicieras. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces dicen, bueno, y si yo invierto, ¿qué pasa si me la niegan? Entonces, es importante que sepan que vamos de la mano primero con un profesional de migración que sabe lo que está haciendo y que va a hacer un estudio previo. Y posteriormente vamos a ir de la mano con ustedes, que son un grupo responsable, que también sabe lo que hace y que están dando una garantía a esa inversión. Sí, Te así es. pregunto, no es lo que pasa generalmente, no es algo muy normal que suceda, pero si por una vía de excepción llega a suceder algo, pues tienen la garantía de que se les devuelve su capital. Así es, sí. Todos esos puntos son importantes. Evaluar quién es el desarrollador, quién está a cargo de construir el proyecto y cuál es la trayectoria del desarrollador en cuanto a ejecución de proyectos y devolución de capital. Exacto. Igualmente, el centro regional, ¿ok? ¿Cuál es la trayectoria del centro regional? El track record del centro regional, dónde están los proyectos, cuántos proyectos han desarrollado, cuántos empleos han generado, cuántas green cards les han aprobado. ¿Ok? Esos son puntos importantes que deben tomar en consideración. Entonces, bueno, ya hablamos del centro regional y del proyecto y por último vamos a hablar del desarrollador, que en este caso es Grupo Colter. Esta versión de esta presentación es una versión resumen. Todas aquellas personas que estén interesadas en ampliar información, por favor, comuníquense con Mónica y entonces organizamos una reunión personalizada para ustedes, ¿ok? Donde hacemos la presentación del proyecto, le presentamos otras alternativas de otros proyectos y podemos compartir con ustedes también una reunión con un abogado de inmigración especialista en EB5, una reunión de cortesía, ¿ok? Claro. Entonces, bueno, para entrar en materia del desarrollador, el proyecto está siendo desarrollado por Colter Group. Colter Group hasta la fecha tiene más de 180 proyectos, más de 500 empleados y más de 5 unidades de negocio. Tiene una unidad de negocios que es de desarrollo hotelero, Colter Hospitality, Colter Urban, donde desarrollan condominios, que son condominios de lujo, Colter Homes, que Ujú. desarrollan comunidades de casas, townhouse. Luego tenemos Colter Land, con terrenos para desarrollar y construir, y Colter Multifamily, ¿ok? Les podemos hacer también una presentación un poco más extendida sobre Colter Group, porque también es importante que conozcan quién está a cargo del desarrollo del proyecto, ¿ok? En cuanto a el proyecto de Boynton Beach, pues ya nosotros hemos venido desarrollando comunidades para adultos en el estado de la Florida y en otros estados que son estados de alta demanda, ¿ok? Ujú. Entonces, de los puntos más importantes, podríamos decir que las comunidades de Colter Group de 55 en adelante o para mayores de 55 ofrecen estilos de vida que han sido galardonados por su enfoque deportivo, social activo, de entretenimiento. Entonces también Colter tiene un historial importante desarrollando comunidades para mayores de 55 años. ¿Ok? Por último, para cerrar, antes de atender a sus preguntas, es importante que siempre evalúen cuál es la seguridad que les ofrece a ustedes un proyecto en cuanto a inmigración y la seguridad financiera. ¿Okay? En cuanto a seguridad de inmigración, EB5 Affiliate Network, que es nuestro centro regional, cuenta con una aprobación de 100% de cada uno de nuestros proyectos. Otro de los puntos importantes, garantía de generación de empleos requeridos para aprobar la Vice B5 y desde 1997 nunca ha fallado en la culminación de ningún proyecto. Seguridad financiera, bueno, alta factibilidad de éxito del proyecto, es decir, contamos con una locación A+, con demográficos muy favorables, el terreno propio y titulado, y Colter desde 1997 nunca ha fallado en el repago de capital. Entonces, estos son, digamos, como los puntos más relevantes que ustedes deberían evaluar. No sé si tienen Claro que alguna razón por la pregunta. cual estamos aquí y estamos aquí contigo, definitivamente. Muchas gracias. ¿Tienen algunas consultas, algunas preguntas? Pues por ahora creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Em,
Creo que hemos sido bastante extensas con respecto a las características de la visa, qué pasa con el dinero si colocamos el dinero y nos niegan la visa, el hecho de quiénes son los que pueden aplicar, definitivamente el grupo familiar directo, papá, mamá, hijos menores de 21 años y Sí, solteros, así es, y que definitivamente lo debemos hacer es a título personal, no lo podemos hacer a título de una corporación. correcto. Y invitamos entonces a todos mis seguidores, a las personas que están acá viéndonos a nosotros el día de hoy, que nos contacten para mayor información, concertar una cita y Mónica con muchísimo gusto nos va a atender. Vamos a hablar un poco más extensamente de los proyectos para ver qué proyectos definitivamente quisieran eh, evaluar para su futura inversión y Excelente, ver que aquí en los Estados Unidos existen muchísimas posibilidades cuando traemos un capital extranjero y queremos formar parte de la economía de este país cuando venimos aquí a trabajar y a hacer las cosas bien. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, que nos sigan, que nos pregunten, que nos contacten para mayor información cuando quieran. Estamos a la orden. Mi persona, Mónica Hernández, y Mónica Estrada, aquí mi sí, aliada dentro como del grupo de profesionales que me acompañan para ustedes. con mucho gusto, así es. Estamos a la orden entonces para reunirnos y hacerles una versión extendida de esta presentación. Exactamente. Gracias, Moni. Gracias a tu equipo y a tu gente, como siempre, atenderme y regalarme un poquito de tu tiempo. Y esperamos entonces prontamente tener algunos clientes ya un poco más concretos con algunos proyectos junto a ti y que estén seguros de la inversión que van a hacer. Excelente. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas aquellas personas que se conectaron hoy con el interés de entender un poco más cómo obtener una residencia a través de la visa BC. Gracias, Moni. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Feliz Chao. tarde.